usted venga a servirse. Y dejó el copo de agua ahí, el vaso de agua ahí, y se fue a su lugar. En la ronda de almuerzo, de confraternidad, después, aleluya, bendito sea Dios, cuando estaban todos ya tranquilos, el pastor comienza a presentar a otros pastores que visitaban el lugar por primera vez y dice: aquí quiero presentar al pastor presidente del campo regional con unas 100 iglesias a su cargo, con otros 100 pastores que están trabajando junto a él, fulano de tal, y era el hermano que le había pedido agua al otro pastor. El pastor recién consagrado no sabía dónde meterse en ese momento. Aleluya, bendito sea Dios. Porque nunca, hermano amado, aleluya, un llamado vocacional tiene que ser motivo para que nuestro corazón se llene de ego. Hermanos, que son llamados a diaconado, que son diáconos aquí hoy, que ya lo son, y que están siendo llamados. El llamado, al igual que el llamado de un pastor, es por pura gracia, por pura misericordia, aleluya, de Dios. No es por tus capacidades, es porque Dios te señaló en la eternidad para servir a la iglesia santa de Él. Gloria al nombre de Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro 5. Carta del apóstol Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo del número 5, versículo 2 y versículo 3. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gloria al nombre de Jesús. Los líderes de la congregación no son señores de la grey, sino que sus vidas deben ser un ejemplo vivo para aquellos que están sirviendo ellos. Aleluya. Dios demanda que seamos ejemplos, varones de Dios, mujeres de Dios, que están sirviendo en el diaconado, que van a levantarse en el diaconado o que aspiran a servir a Dios en el ministerio, sea cual fuere. Tienes que estar dispuesto a servir voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no forzosamente y no como señor de otros, sino como servidor de todos. Aleluya. Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Mira, hermano, lo que dice Filipenses capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los filipenses. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo del número 2, versículo del número 3. Capítulo 2, versículo del número 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Palabra del Señor. La humildad y el servicio van de la mano. Nunca podemos dar un servicio efectivo al pueblo del Señor si no tenemos un carácter humilde, un corazón humilde. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Y cómo cuesta ser humilde, hermano? La humildad es para los valientes, porque los débiles se entregan al ego, se entregan al orgullo, a la soberbia. Pero los valientes
se humillan a los pies de Cristo para el servicio de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. El diácono, el ministro, el servidor no busca título. Él está para el servicio. El diácono es humilde. Es un humilde siervo que atiende las necesidades del pueblo de Dios. Si nuestra motivación para servir es que nos reconozcan, ya obtuvimos la recompensa. Y eso es para todos los ministerios, para el evangelista, el pastor, el profeta, el diácono. Si tú estás buscando ser reconocido, ya obtuviste tu recompensa. No esperes recompensa en la eternidad. No esperes recompensa de Cristo. Si quieres reconocimiento y estás en el servicio por la motivación de popularidad, de fama y de reconocimiento, tus motivaciones están equivocadas y ya tenés tu recompensa. Pero si estás en el servicio por la causa de Cristo, por el amor a Cristo, para la gloria de Cristo, aleluya, habrá recompensa gloriosa en la eternidad. Aleluya, bendito sea Dios. El verdadero siervo no le estorba trabajar en el silencio porque sabe que Dios lo ve. Pastor, estoy barriendo la iglesia, lo vio usted. Hermano anciano, vio cómo limpié los baños, lo dejé reluciente. Aleluya. Vio, hermanos, aleluya, estuve visitando a un enfermo. Me saqué 20 fotos con el enfermo, con el cable todo trenzado. Vio como algunos evangelistas que van a los hospitales y sacan, ¿sí? Aleluya. O como algunos que reparten comida, ¿sí? Y que sacan 40 fotos, aleluya, cuando dan una vianda. ¿Sí? Ya tuvieron su recompensa. Ya tuvieron. Pero el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios, no necesita que la vean servir. No necesita que lo vean servir. Aleluya, él sabe que si está barriendo lo hace para Dios, que si está limpiando los baños lo hace para Dios, que si está visitando, aleluya, a un enfermo, bendito sea Dios, aunque la congregación no se entere, aleluya, ya el Señor lo vio, y no solamente lo vio, que lo acompañó también a visitar a ese enfermo, que lo acompañó también a levantar a ese que estaba caído, que lo acompañó también a ministrar ánimos, aleluya, por medio del glorioso Espíritu que está en tu vida y que está en tu ministerio, aleluya. No necesitas que la gente te vea, porque si Dios te ve suficiente, lo que haces en los secretos, Dios te va a honrar en público para la gloria y alabanza de su nombre. Gloria a Dios. No le estorba trabajar en silencio, porque sabe que Dios lo ve. El segundo punto es: el carácter importa más que la capacidad. En el liderazgo cristiano, en el liderazgo mundano del mundo, aleluya, las condiciones, las capacidades son vistas y son necesarias para ocupar ciertos puestos, ciertos cargos de liderazgo. Dentro del sistema del mundo necesitan capacidades especiales. Pero en el ministerio, en el llamado al servicio, lo que a Dios le importa más no es la capacidad que tú tienes, porque la vocación viene cargada con capacitación. Porque el llamado de Dios viene cargado, aleluya, con la escuela ministerial del Espíritu Santo. Y si Dios te llama, te va a preparar. Si Dios te llama, te va a forjar el carácter. Pero lo que más importa no es cuánta capacidad tú tienes, sino el carácter que está en tu vida. ¿Cómo está el carácter de aquel que va a trabajar en el servicio? Y eso es lo que Dios, lo que la iglesia más necesita. Siervos de Dios con un carácter moldeable por el Espíritu Santo, moldeado, pulido por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Miren los requisitos y vamos a ver un poco 1 Timoteo 3, 8 al 13. Gloria al nombre de Jesús. 1 Timoteo 3, 8 al 13.
Dice la palabra de Dios, los diáconos, primera de Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El carácter importa más que la capacidad. El testimonio de un obrero tiene que reflejar a Cristo. El testimonio de un diácono tiene que reflejar a aquel que lo llamó a servir. El testimonio importa. El testimonio importa. Tenemos que vivir como siervo y sierva de Dios. ¿De qué te sirve que tenga la placa de pastor, el título de apóstol, el título de superdiácono? Bendito sea la gloria de Dios. Si tienes un mal testimonio dentro de tu casa, si tienes ganancia deshonesta, y lo habíamos hablado, aleluya, compras cosas robadas, vendes cosas robadas, aleluya, haces, aleluya, contrabando. Bendito sea la gloria de Dios. Hermano amado, robas en tu trabajo, no haces bien tu trabajo, eres deshonesto, aleluya, con los demás, eres deshonesto en tu trabajo, eres deshonesto con tu familia, eres deshonesto, aleluya, fuera y te cuelga una placa de ministerio sobre tu vida. ¿De qué sirve? Esto es religiosidad. Eso es religiosidad. Somos siervos de Dios por misericordia de Él, pero a esta misericordia Dios nos llama a tener responsabilidades. Dios nos llama, hermano, a tener responsabilidades, a ser buenos hombres de Dios en nuestras casas y buenas esposas, aleluya, de nuestros maridos, a saber educar a nuestros hijos en la fe, a saber la palabra. Pastor, gracias a Dios, porque allí el diácono no tiene que ser un maestro. No, hermano, no se equivoque. Al igual que el requisito de un pastor, el pastor tiene que ser apto para enseñar a otros, tiene que ser un maestro en la palabra también, pero el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que ser temeroso de Dios y tiene que estar lleno de sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para poder servir y enseñar a otros también. Pastor, ¿dónde está ese requisito que no lo veo? Vayamos al libro de Hechos, capítulo 6 nuevamente. Aleluya. Miren cuáles eran las exigencias que los apóstoles por el Espíritu Santo pusieron para que estos hombres estén en el ministerio de servicio o en el ministerio de diaconado. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primero de buen testimonio. Tu testimonio dentro y fuera de la iglesia importa, hermano. Importa, hermana. Aleluya. El buen testimonio también es definido como sin señalamientos. Que si alguno va a preguntar a tu vecino, ¿cómo se comporta fulano de tal? Tu vecino, ¿cómo es? Y pastor es re peleonero. Pastor faja a su esposa, usted no sabe. Faja a su esposa desde que llega a la casa hasta que sale. No, pastor, aleluya, le presté una pala hace 6 meses, nunca me la devolvió, recontra sin vergüenza. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. En serio, de buen testimonio, primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué sabiduría tiene el texto de Hechos? Conocimiento de la palabra de Dios. El diácono tiene que saber defender su fe, debe estar parado, fuertemente enraizado, porque va, aleluya, a visitar a los hermanos, va a fortalecer. ¿Y con qué va a fortalecer a los hermanos?
¿Con la presencia del diácono o con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios, con el evangelio de Cristo, con la unción del Espíritu Santo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo para el servicio. Debe buscar la llenura. Es un requisito. Los ministros de Dios, hermano, como me dijo una vez un diácono aquí, y me apretó contra la espada y la pared, me dice: pastor, usted está obligado a vivir en el Espíritu. Y los ministros del Señor estamos obligados a buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Es por eso que los que son llamados al ministerio son procesados duramente, porque tienen que ser llamados, aleluya, aleluya, por el Espíritu de Dios, llevados al desierto, sacados, puestos a la casa del alfarero, de la casa del alfarero al horno, del horno, aleluya, a la barca en alta mar. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque los varones y las mujeres que somos llamados a servir necesitamos tener comunión con Dios, y a veces Dios permite las pruebas, aleluya, como hablábamos en el hogar de fe, aleluya, en Jeremías: en sus tribulaciones me buscaron, en su angustia y en su dolor derramaron oración delante de mí. Y gloria a Dios cuando somos procesados, cuando Dios permite esas pruebas que nos llevan al altar del sacrificio a derramar lágrimas, porque es allí donde el Espíritu de Dios nos llena, hermano, nos llena de su presencia. Lleno del Espíritu Santo, nos dado a muchos vinos, no codiciosos, que conservan el misterio de la fe. Pastor, hay cosas que no puedo enseñar, que son misteriosas. No, cuando las cartas, los apóstoles se refieren al misterio de la fe, está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo. Cristo era un misterio oculto. La iglesia estaba oculta en Cristo. El evangelio de Jesús, las buenas nuevas, era oculto para los judíos. Ellos no veían, no pudieron discernir, vislumbrar, aleluya, lo que Jesús trajo. Ese es el misterio de la fe, el evangelio de Cristo Jesús, que tienen que guardar ese misterio de la fe, que tienen que tener la capacidad de retener las sanas enseñanzas del Evangelio de Cristo y conducirse coherentemente a ellas. Gloria a Dios, con limpia conciencia. Y hago una nota de salvedad aquí, escribí aquí: nosotros podemos notar que los requisitos para todos los ministerios que son llamados al servicio, al ministerio, no aparece el requisito para hacer milagros, señales, prodigios, ¿sí? Convertir el agua en vino, soplar para que la gente cae, derrumbar a las personas. No aparece eso, no aparece. Y yo preguntaba al Señor, ¿por qué razón no aparece? Aleluya, porque Dios está mucho más preocupado por la vida que viven los ministros, aleluya, que las señales que los van a seguir. Porque si un ministro vive, un diácono vive en obediencia a la palabra, es lleno del Espíritu Santo, es lleno de sabiduría, se deja guiar por el Espíritu, cumple su ministerio, honra el llamado del ministerio, el poder de Dios se va a manifestar. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las señales nos van a seguir. Bendito sea la gloria de Dios y nos van a acompañar. No, pastor, tenemos que levantar al hermano que sopla y tira a la gente. Ese va a ser un buen siervo. Tenemos que levantar al diácono, al que más habla en lengua extraña, zapatea, hace calecita. Ese es el 10 pastor de la iglesia. A la hermana que le escuchamos hablar diversos géneros de lengua, aleluya, bendito sea Dios, habla tanto en lengua que habla en lengua en la iglesia, chismosea por ahí en lengua extraña, se aíra y reta en lengua extraña. A ese pastor hay que levantarla como diaconisa en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. No, hermano, las señales ni los dones no son un requisito para el llamado al ministerio. Tanto así que muchas iglesias en su teología tienen, aleluya, algo que no va con la palabra de Dios. Aleluya, porque algunos piden requisitos, no, para que sea obrero tiene que hablar en lengua. Sí o sí. Si no habla en lengua, no puede ser diácono, no puede ser presbítero, no puede ser anciano, no puede ser evangelista. Tiene que hablar en lengua, sí o sí. Entonces,
aleluya, promovemos por lo que vemos, levantamos gente, aleluya, por lo que a nosotros nos parece y no por lo que la Biblia nos enseña y los requisitos que la Biblia enseña. Bendito sea Dios, hay gente que es llena del Espíritu Santo, que no ha manifestado en su vida, hermano, aleluya, el don de lenguas. Bendito sea Dios, pero sirve, honra, evangeliza, predica, sana enfermos, echa fuera demonios, porque la mano de Dios está con él. Hermano, aquí hay un diácono tremendo en Hechos. Y ojalá todos pudiésemos, hermanos, ser, aleluya, como este diácono, y lo que están aspirando, ser como este hombre de Dios llamado Esteban. Mire lo que dice, aunque el requisito para ser un obrero del Señor no es hacer milagros, sino es tener un carácter pulido, un buen testimonio, ser templado, no ser airado, dueño de sí mismo. ¿Sí? Pastor, usted no tenga problema, porque si usted me pone con cuidado a mí, de diácono a mí a su lado, cuidado con el que hable mal de usted, porque me remango y le bajo todos los dientes. ¿Sí? Gloria a Dios. No es así, hermano. Aleluya, debe ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Tiene que tener un carácter templado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Tremendo Dios usaba al diácono Esteban. Tremendo Dios, aleluya. Felipe comenzó como diácono y terminó siendo un evangelista en el desierto. Trajo un avivamiento, bendito sea Dios. Aleluya, ganó almas. Fue transportado por el Espíritu Santo. Vivió cosas sobrenaturales, extraordinarias. Porque la manifestación es del Espíritu Santo y Él se derrama. Y cuando nos llena, Él fluye. Cuando somos guiados por Él, Él fluye. Cuando estamos en obediencia, Él fluye y ocurren las cosas sobrenaturales. No porque nosotros lo obligamos a Él, sino porque Él obra de esa manera. Hermanos, el don sin carácter es un peligro para la iglesia. El don sin carácter. Tienes el don, pero no tienes el carácter. Eres de doble ánimo. Tienes el ministerio, pero tienes mucho doble ánimo. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día estás muy animado, otro día estás muy desanimado. Aleluya. Un día tienes ganas de servir, de ir a las naciones, pero el otro día ya no quieres ni congregarte. Ni que la paz del Señor te diga. Doble ánimo. El doble ánimo, hermanos amados, solamente el Señor lo trata en nuestra vida. Y para tratarnos, a veces nos va a meter en el horno de fuego para templar nuestro carácter, para maldear nuestro carácter, y que a pesar de los desánimos que experimentamos, continuemos sirviendo al Señor. Continuemos predicando el Evangelio. Continuemos sirviendo al pueblo del Señor. Ser un ministro de Dios no es que tenés un blindaje de todo. Algunos dicen, los pastores tienen una fuerza extraordinaria. Los diáconos, wow, el diácono no lo mueve de mí, ni los brujos, ni los hechiceros, ni nada lo mueve, está siempre ahí firme. Qué temperamento, qué fuerza que tiene. Y no es así, hermano. Es que estos hombres han aprendido a depender de Dios, de la gracia, de la misericordia. No es que el pastor, aleluya, todo el día, hermano, esté bien porque comió perdices y es feliz todos los días de su vida. No, tiene un gozo. La felicidad es momentánea, pero el gozo es constante. Porque uno puede estar en dificultades, perseguidos y angustiados y aún sentir el gozo del Espíritu Santo.
Podemos ser azotados por las cosas que ocurren en la vida, por alguna enfermedad que visita nuestra casa, por aleluya, bendito sea Dios. Hay algún predicador por ahí que se levantó en el altar y dijo: no, porque nosotros debemos reclamar la sanidad, porque Dios no tiene hijo enfermo en su rebaño. Aleluya, Él no tiene hijos enfermos en el alma, porque los limpió con su sangre preciosa. Pero sí, hermano amado, el desgaste de tu cuerpo, la vejez viene acompañada con males. Este cuerpo se va enfermando y va decayendo, pero gloria a Dios que el hombre interior se renueva todos los días en la gracia y en el gozo del Espíritu Santo, que nos lleva de gloria en gloria. Algunos dicen: se enfermó en el pecado. ¿Cuántos hombres que viven y practican el pecado, aleluya, andan por el mundo sanos, con cuerpos atléticos, esbeltos, no tienen panza, tonificados, que están en el gimnasio todos los días y viven en adulterio, fornicación, prostitución, homosexualidad? Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Y no, ni un resfrío tienen. Y a veces usted que está orando, que se santifica, que busca de Dios, que busca del Espíritu Santo, le agarra dolor de garganta, fiebre, enfermedades en la presión de la piel, le duele la cintura, a veces le cuesta hasta arrodillarse. Aleluya, hermano, se propuso venir el culto hoy, le tiró la ciática y viene medio arrastrando la pierna, medio duro. Gloria a Dios. Tenemos oposición y a veces somos atacados, pero eso no significa que Dios dejó de estar con nosotros. Eso no significa que Dios nos abandonó. Eso no significa que Dios, hermano amado, dejó de estar con su presencia con nosotros. No es más, es porque su presencia está en que hay un mundo, un sistema del mundo, un sistema espiritual de maldad que ejerce un rechazo, que trata de expulsarte, aleluya, de su sistema. Bendito sea Dios. Pero un día, aleluya, este mundo va a lograr, aleluya, que el remanente de Cristo se vaya un día. La trompeta va a sonar, la iglesia va a desaparecer, seremos arrebatados para nunca más volver, aleluya, a experimentar sufrimiento, dolor y angustia. Un día las iglesias estarán cerradas y los portavoces de la palabra ya no estarán más, porque el Señor arrebató a su pueblo. Bendito sea la gloria de Dios. Un día ya no habrá llanto ni dolor, porque estaremos en la eternidad. Mientras tanto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pastor, estoy medio rengo, pero estoy en el servicio. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a predicar? Aleluya, gloria a Dios. Estás en una crisis, sirve. Estás en un momento de dolor, sirve. Estás en un momento de pérdida, sirve. Honra el ministerio que Dios te llamó. No todo es color de rosas, pero también, así como Dios nos dio el ministerio, también nos manda como a Timoteo. Timoteo sufre penalidades por causa del Evangelio, como buen soldado de Jesús. Gloria a Dios, porque Dios aún en tu enfermedad te va a usar. Gloria a Dios. Hay ocasiones que Dios te ha llevado a consultorio para que prediques el Evangelio. Hay ocasiones que Dios nos ha llevado a la guardia para que testifiquemos de Jesús. Y a veces no lo hacemos porque creemos que estamos ahí por la enfermedad, Señor. Por el riñón, por la pierna. Dios te está llevando a todo lugar. Escuche, usted tiene que asimilar y creer profundamente en esto. Todo lugar donde Dios te mueva, te lleva con un propósito. Te lleva con un propósito. Te lleva con un propósito. Tú eres una herramienta de Él y estás en sus manos. Y donde quiera que te muevas, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y el propósito principal es que le hables a alguien de Jesús. Que le hables a alguien de Jesús. Que le hables a alguien de Jesús. El carácter importa mucho más que las capacidades. Moisés dijo: no sé hablar. Aleluya, no sé hablar, Señor. Ahora hablo en el idioma de las ovejas casi. No sé hablar, Señor. Perdí el habla. No tengo la capacidad.
Samuel era muy niño. Jeremías decía, yo soy un niño, no puedo. Aleluya. David dijo, Señor, son grandes, este hombre no va a dar la talla para vencer a Goliat. Los hermanos se rieron de él. Aleluya. Pero el que llama a Dios, y si Dios llama, Él trae la capacidad, Él trae la fuerza, Él trae la gracia, Él trae la unción. Entonces, esfuérzate en cumplir tu llamado, porque el que capacita es Dios. Aleluya. Pastor, se me la lengua la traba, pastor, a mí. No retengo versículos, pastor. Mi memoria es media fallida. Aleluya, porta tu Biblia contigo. Si no recuerdas muchos versículos, lleva tu Biblia y dile, mira acá, en el celular cabe todo, hermano. Hasta conocer Biblia puede tener el celular. ¿Sí? Abrí y buscar tu Biblia y decir, mira acá tengo una palabra para compartirte. No le sé de memoria, pero la Biblia aquí nos dice así. Gloria a Dios. Hermanos amados, el modelo no es el mundo en el liderazgo cristiano, el modelo es Jesús. Jesús es el diácono por excelencia, el servidor por excelencia. Mire lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo del número 8. Romanos, capítulo 15, versículo del número 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Hermanos, Él es el diácono por excelencia. Él es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él tomó forma de siervo y se puso al nivel de los hombres. Aleluya. Él tomó forma de siervo. Mire lo que dice Filipenses, hermano. Filipenses. Oh, mi alma te alaba. Filipenses. Capítulo 2, versículo 6 al 8. Él renunció, Él bajó, hermanos amados, del trono de su gloria, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es el diácono por excelencia. Si quieres aprender a servir, mira a Jesús. Ama a Jesús. Toma ejemplo de Él. ¿Quieres ser un buen ministro, un buen diácono, una buena diaconisa? Toma ejemplo de aquel que no estimó ser en forma de Dios, que no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que dejó todo. Iglesia, estamos dejando todo. Iglesia, estamos dando toda nuestra vida, todo nuestro tiempo. Aleluya. Él es el sacrificio vivo. Dio su vida y no solo su tiempo. Aleluya. Su ministerio.